Espacio Divulgativo del Alzheimer, un programa elaborado por la Asociación de Familiares de Personas de Alzheimer y otras enfermedades afines, AFAEX, con el patrocinio del Servicio Extremeño de Salud, Gobierno de Extremadura. Buenas tardes. Empezamos. Está con nosotros, está muy cerca, un familiar, un amigo, un conocido, alguna personalidad de la política o de la industria. Es el Alzheimer. Le han llamado la epidemia del siglo XXI, el ladrón de recuerdos, la enfermedad del olvido. Y no es en vano, nos hace perder lo más valioso para nuestra vida, los recuerdos, la memoria. Sin la memoria y los recuerdos no somos nada. Como todas las enfermedades, es una mala enfermedad. Pero además, esta enfermedad es cruel, tanto para el que lo padece como para su familiar. Es nuestro enemigo y el enemigo hay que conocerlo para poder vencerlo, para poder luchar con él. Por ello hoy comenzamos con el primer programa de un total de 12, en los que iremos desgranando aspectos del Alzheimer que nos ayudarán en esa cruzada que tenemos contra él. Estos programas no van dirigidos solamente a los que tienen Alzheimer en casa, va para todos, porque nadie está libre de poder tener en su familia la enfermedad de Alzheimer y nunca sabemos lo que la vida nos depara. Hoy tenemos con nosotros a un especialista, una neuróloga, con el que vamos a compartir y vamos a debatir sobre un aspecto que consideramos muy importante. ¿Qué es el Alzheimer? Porque no podemos empezar a hablar de esta enfermedad sin saber qué es, sin saber a qué es lo que nos estamos enfrentando. Es la neuróloga doña Alicia Berenguer Boluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a empezar quizá con una introducción porque en el año 1907 es cuando Alois Alzheimer describe por primera vez la enfermedad. ¿Verdad? No sé si lo recuerdas, sí. No sé si lo recuerdas con August. Sí, efectivamente describe las lesiones que se producen en el cerebro por primera vez en una enfermo de Alzheimer. Y lo que es curioso es que la enferma en la que Alzheimer describió estas alteraciones era una paciente joven. Eso es lo que llamó su atención. Sí, es verdad, tenía 51 años, lo que resulta un poco extraño. Sí, pero precisamente eso fue lo que suscitó el interés, porque entonces se achacaba todas las que son las alteraciones de conducta en la memoria, se achacaba a la demencia senil, más de componente arteriosclerótico. Entonces, a Alzheimer lo que le llamó precisamente la atención es que era una persona joven pero que tenía síntomas de una demencia senil. Entonces, de ahí vino su interés. Él, de hecho, durante un par de años que la paciente estuvo ingresada en un centro psiquiátrico donde él trabajaba, hizo muchas anotaciones, siguió de cerca su evolución y cuando la paciente falleció pues pudo estudiar el cerebro y son las primeras descripciones que hay de las lesiones que se producen en el Alzheimer. Por cierto, que has hablado de la demencia senil y es también algo que creo que es un error, porque al final la demencia senil es realmente... Efectivamente. Hoy en día es un concepto vacío que, no obstante, se sigue utilizando mucho. La demencia senil pertenece pues a esa época en la que se pensaba que eran dos patologías distintas o entidades distintas, la que se producía en el anciano y la que se producía en personas más jóvenes. Hoy en día el concepto de demencia senil solo quiere decir que es una demencia que empieza a partir de los 65 años, pero la mayoría de esas demencias son enfermedades de Alzheimer, que es la más frecuente. Sí, entre ellas hay algunas... Bueno, yo he oído decir algunas veces que son demencias tipo Alzheimer porque cursan de una manera parecida. Por ejemplo, la demencia de los cuerpos de Levy, la frontotemporal, creo que también. Sí, bueno, clínicamente, sobre todo en un principio, tienen sus diferencias. Hay rasgos clínicos característicos de cada una de esas otras demencias. Luego, a nivel de las lesiones que se producen en el cerebro, también son diferentes. Muchas veces se recurre a esta forma de denominar porque realmente nosotros no podemos tener en vida de la persona una certeza diagnóstica, sino que realmente esa certeza diagnóstica solo se puede tener cuando el cerebro de esa persona se puede estudiar al microscopio. Entonces, por eso hablamos de demencia tipo
Alzheimer o tipo de demencia frontotemporal, porque clínicamente la encuadramos dentro de ese prototipo. Claro. La enfermedad de Alzheimer, una cosa que tenemos que destacar sin duda alguna, es que es una enfermedad de un gran impacto sociosanitario, porque es asombroso cuando yo en alguna de las charlas que damos o cuando hablo en algún lugar, cuando digo que en Badajoz puede haber muy cerca de las 2.000 personas con la enfermedad de Alzheimer, teniendo en cuenta que su prevalencia es aproximadamente de 1,4 por cada 100 personas de la población general, resulta realmente extraordinario el pensar que hay 2.000 personas en Badajoz que pueden tener o que tienen la enfermedad de Alzheimer. Es un número altísimo, ¿verdad? Pues sí, y de hecho, bueno, pues el envejecimiento de la población pues conlleva un riesgo, un aumento en la prevalencia de no solo de enfermedad de Alzheimer, sino de muchas otras enfermedades degenerativas que van asociadas a la edad. Claro. Es más, hablaban de que en el mundo hay aproximadamente unos 25 millones de personas con Alzheimer, pero es que en el año 2035-2040 habrá el doble. Con lo cual, esto, lo que yo decía al principio, es una auténtica epidemia del siglo XXI. Se habla de la pandemia del siglo XXI. Claro. Por encima de los 65 años, casi un 10% los que pueden padecer la enfermedad de Alzheimer. Y con cada década que avanza la vida va aumentando el riesgo. Se duplica, dicen, casi cada 10 años se viene aproximadamente a duplicarse. Sí, de hecho, por encima de los 90 años ya el riesgo de sufrir algún tipo de deterioro cognitivo realmente es muy alto. Desde un punto de vista profesional, médico, ¿cuáles son los signos que deberían alentarnos? A mí siempre me da un poco de miedo a la hora de decir cuáles son los síntomas, porque casi todos los síntomas de alguna manera coinciden con un envejecimiento normal. Lo que pasa es que es mucho más insidioso, mucho más fuerte cuando es Alzheimer, pero por lo tanto vamos a decirlo con mucha cautela para que nadie salga corriendo ya diciendo a mí me pasa algo de esto. No solo envejecimiento normal, sino que uno a los 40 o a los 50 años pues puede tener muchas veces olvidos, despistes. Lo que pasa es que son cosas puntuales. Realmente cuando hay un inicio de una enfermedad de Alzheimer, hay olvidos que van más allá de lo que podemos considerar normal. Hay también cambios en el carácter, no es infrecuente la depresión. Hay, más allá de los olvidos, dificultad de manejarse en situaciones un poquito más complejas. O dificultades a lo mejor de comprender bien pues situaciones que son un poco más complicadas. Sí, es verdad que con mucha frecuencia, por lo menos en nuestro centro de día y nuestra asociación AFAES, llegan con mucha frecuencia personas que han sido diagnosticadas de depresión en principio, y realmente luego resultó que era un Alzheimer. ¿Tan fácil es confundir eso? Muchas veces aparecen estadios precoces, aparecen síntomas depresivos. Entonces, por un lado, se puede asociar una depresión al deterioro cognitivo propio de la enfermedad de Alzheimer. Otras veces se puede confundir lo que es la apatía, la falta de iniciativa o la falta de capacidad de planificación, por lo cual uno va abandonando pues tareas o actitudes que mantenía antes, se pueden confundir con una depresión. A veces los familiares confunden la tristeza, que sería más propia de la depresión, con el abandono de ciertas actividades que hasta el momento venían realizando. A mí siempre se me ha ocurrido que esa depresión puede ser probablemente esa sensación que debe tener una persona con Alzheimer al verse disminuido, al ver que sus capacidades disminuyen, al ver que falla en esto, que falla en aquello, que desconoce a esa persona y el entorno le dice que sí, que la conoce. Yo he pensado algunas veces eso. Hay un componente orgánico normalmente en esa depresión, porque se va deteriorando el cerebro y uno de los síntomas que produce son síntomas de depresión. Otras veces los pacientes son muy conscientes de las dificultades que tienen, de las limitaciones que tienen, y ciertamente eso puede contribuir también a originar síntomas depresivos. Otras veces, en cambio, los pacientes no tienen prácticamente conciencia del déficit, viven, lo que yo digo, en su mundo feliz,
y casi ese es el mejor grupo de pacientes. Yo, desde luego, si tuviera algún día Alzheimer, preferiría ser absolutamente inconsciente. En ese caso, yo creo que lo vive peor la familia, los que están a su lado, que el propio enfermo, que bueno, no tiene mucha conciencia de enfermedad. Sí, ¿cuáles son las claves? Por darle unas claves a los que nos oyen sobre la enfermedad de Alzheimer, ¿qué detalles, qué aspectos son los que hay que tener en cuenta, naturalmente cuando sean insidiosos, sean muy fuertes, para decir merece la pena llevarla al neurólogo o a la neuróloga, en el caso de la que nos acompaña? ¿Cuál es eso? Son esos datos que necesitamos? Yo siempre recomiendo que en caso de duda es mejor consultar, porque bueno, pues ya el especialista descartará si no hay motivo de alarma, pero si lo hay, pues por lo menos se inicia precozmente un tratamiento. Los motivos que pueden suponer una cierta alarma, los rasgos, pues bueno, pues una persona que repite mucho las cosas, que se le dice algo y luego pues niega haber mantenido esa conversación, no tiene ningún recuerdo. La memoria próxima, ¿no? Lo que es la memoria de lo reciente. La memoria de lo reciente, efectivamente. Eso es una cuestión engañosa, porque muchas veces los familiares, como mantienen recuerdos muy antiguos, dicen, no, la memoria la tiene bien. Luego esto es, bueno, pues despiste, es otra cosa, pero la memoria la tiene bien, haciendo referencia a la conservación de toda la memoria remota. Hay que fijarse en la memoria reciente. En sí tiene dificultad para guardar información nueva y, por tanto, pues ya digo, pues a lo mejor no recuerda conversaciones que ha realizado o que ha mantenido, o repite mucho las cosas, se desorienta, y sobre todo abandono de actividades que antes venía realizando sin problema, o dificultad a la hora de hacer actividades pues que antes eran relativamente sencillas para esa persona. Sí, yo también recuerdo, muchas veces nos llegan con problemas de conducta, o sea, vamos, el familiar que dice que ha cambiado su conducta, y se ha repetido varias veces, resultaba muy muy particular y muy cercano cuando decía, no es que mi marido o es que mi mujer ya no me quiere, es que ya no me trata como me trataba antes. Realmente lo que tenía era Alzheimer y su conducta estaba cambiando de un modo extraordinario, porque su conducta efectivamente se ve muy afectada. Sí, por eso digo, el conjunto de todos esos rasgos, no los olvidos aislados, sino el conjunto de toda una serie de cambios que sí que es cierto que son muy sutiles en un inicio, pero que deben de hacer por lo menos plantearse. Sí, es una enfermedad neurodegenerativa y pasa por una serie de fases, ¿verdad? Sí. Y además es imparable, ¿verdad? Desde un punto de vista médico. Hoy por hoy, desgraciadamente, sí. Lo que pasa es que la evolución, si no se hace ningún tratamiento, siempre es más rápida y además más complicada. Es decir, son enfermos que cuando no tienen un tratamiento, o el tratamiento se pone en fases muy tardías, son pacientes que, además de evolucionar más rápido, evolucionan pues con un curso con más alteraciones de conducta, más agresividad, más inquietud, más alucinaciones, más síntomas que son más disruptivos. Con los tratamientos que tenemos disponibles hoy en día, no solo se puede hacer que no frenar completamente, porque eso no lo conseguimos, pero sí que hacemos que el avance sea más lento y además que sea menos complicado, que tenga menos trastornos de conducta. Sí, le mantenemos un poquito todas sus capacidades, se las mantenemos durante más tiempo. Claro, eso significa mejorar la calidad de vida, eso es realmente extraordinario. Incluso hay un estudio que hicimos a nivel nacional sobre cuánto era lo que el SES, el servicio, el SES, los sistemas de salud, cualquiera que fueran, cuánto podían ahorrar en el tratamiento, en que llegara a los estos circuitos de salud, una persona que estuviera tratada con las terapias no farmacológicas, y las farmacológicas también, aunque estas parece que no están dando un resultado mucho más allá de lo que uno podría esperar, ¿no? Sí. Y hablaban de muy claro, era si nosotros retrasamos que una persona con Alzheimer llegue al sistema de salud 2 años después, eso significa una cama durante 2 años, una atención durante 2 años, y eso significa un gran ahorro. Esa es una de las bazas que nosotros utilizábamos y que seguimos utilizando, a ver si conseguimos que se enteren bien claro que esto además podría ser hasta un negocio atender a las personas con Alzheimer. Sí. Bueno, todo tiene su manera de decir para conseguir los fines que uno quiere. Diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, aunque hay Pablo Martínez Laje, un neurólogo
me parece que vive en Bilbao ahora mismo, debe estar por Bilbao. Si no él trabajaba en Pamplona, en la clínica de Navarra. Sí, no sé si ahora... Se había ido ahora a otro sitio porque estaba en una investigación, y él hablaba de distinguir entre el diagnóstico precoz y el diagnóstico temprano. Decía que el diagnóstico precoz ya se hace cuando la persona ya está, o sea, ya tiene la enfermedad cuanto antes. Y después hablaba también del diagnóstico temprano, que era antes de que la enfermedad pudiera tener. Lo que pasa es que hoy en día realmente no tenemos una base para hacer un diagnóstico certero en fases preclínicas, es decir, cuando ya empieza a haber lesiones cerebrales pero todavía no están dando manifestaciones. Bueno, esperemos que un día se pueda llegar a hacer un diagnóstico en esas fases, porque posiblemente daría un margen de actuación mayor. Pero hoy en día lo más temprano que podemos hacer un diagnóstico es en la fase de deterioro cognitivo leve, que digamos son síntomas ya que nos anuncian que puede haber problemas el día de mañana, pero todavía no tienen la suficiente magnitud y entidad como para poderlos etiquetar de enfermedad de Alzheimer. El problema es que ese diagnóstico es un poco un cajón desastre y es difícil prever con certeza cuáles son los enfermos que a corto plazo van a desarrollar enfermedad de Alzheimer y cuáles son los que no. Sí, las investigaciones por lo visto que están haciendo van en línea de conseguir un diagnóstico temprano, lo que significa una intervención muy pronta, muy cercana al inicio, porque hablan de que cuando una persona se le diagnostica Alzheimer, 10 años atrás, 15 años atrás ya tenía Alzheimer. Ya empiezan las lesiones. Empiezan las lesiones. Lo que pasa es que mientras haya todavía circuitos neuronales, circuitos en la mente que puedan sostener todo lo que significa vivir, pues claro, la cosa funciona. Después, cuando se van destruyendo más, ya es más difícil. Y vamos a acabar, porque estamos llegando ya al límite del programa. Herencia y Alzheimer. ¿Cómo se lleva eso? Porque hay mucha gente muy preocupada cuando tiene en su familia alguien con Alzheimer. Sí, bueno, la herencia es una herencia multifactorial, es decir, no son las enfermedades que entendemos como hereditarias, que serían las autosómicas dominantes, en el que uno tiene el 50% de riesgo de padecer una enfermedad. Aquí no, aquí se da una serie de factores, una serie de genes que predisponen, pero no condicionan necesariamente el desarrollo de la enfermedad. Intervienen también otra serie de factores ambientales para que esa persona desarrolle la enfermedad o no. Sí, por los porcentajes en los que se movía, hablaban, yo he visto en algunos sitios un 1%, un 5%, un 10%, en las distintas publicaciones que hay respecto a investigaciones que se han hecho sobre cómo se hereda la enfermedad de Alzheimer. Estábamos moviendo en esos espacios. ¿Qué es lo que últimamente se puede estar hablando de ello? No puedo decirles cifras exactas porque ahora mismo no me gustaría cometer un error. Bien, vale. La verdad es que cuando las investigaciones se hacen en muchos sitios resulta como tener mucha dificultad para poder llegar a eso. Sí, efectivamente, además, lo que se repite más es por el 4, el 5, el 6% en lo que hablaban, pero bueno. Sí, digo, son porcentajes, en cualquier caso son porcentajes bajos, ya digo, lo que se hereda es más factores que pueden predisponer a la enfermedad, pero que no significa que condicionen la aparición de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Encantada. Ha sido un placer. Señoras y señores, Igualmente. emplazamos para el próximo programa.